Personas que admiro, número 23, padre Pavel Alexandrovich Florensky, de nacionalidad rusa. El padre Pavel nació en el Imperio Ruso el 9 de enero de 1882. Falleció en Leningrado el 8 de diciembre del 37. Fue un filósofo, historiador del arte, matemático y sacerdote ruso. Su compleja figura intelectual y sus aportaciones a la literatura, la teología y la filosofía contemporáneas se han difundido sobre todo a partir de 1991 tras la apertura de los archivos de la KGB. Murió ejecutado por el régimen soviético tras haber sufrido numerosos arrestos y haber pasado varios años en el Gulag. Fue padre del geólogo y astrónomo Kirill Florensky, a quien escribió estas palabras en una carta de 1935 que resumen la actividad vital de Florensky. Querido Kirill, mi única esperanza es que todo aquello que se hace permanece. Espero que un día, que en cualquier caso y por desgracia será para mí desconocido, seréis recompensados por todo aquello que os he quitado, mis queridos. Si no fuera por vosotros, permanecería en silencio. En Moscú estudió en la Facultad de Matemáticas. Le influyó especialmente la figura de Nikolai Bugayev, padre de Andrei Bely y uno de los mayores matemáticos rusos, presidente de la Sociedad de Matemática de Moscú y creador de la aritmetología como teoría de las funciones discontinuas. Además, el joven Florensky cursó seminarios de filosofía antigua de Sergei Nikolaevich Trubetskoy y de L.M. Lopatin. En 1903 entabló una profunda amistad con el escritor y poeta Andrei Bely. Florensky se licencia en 1904 con una tesis titulada sobre las características de las curvas planas como lugares de violentación del principio de discontinuidad. En 1904, Florensky decidió matricularse en la Facultad de Teología del Monasterio de la Trinidad y San Sergio en Sergei Posad. Durante unos años se dedicó a sus estudios sobre la Biblia, historia de la filosofía, teología, mística, lógica matemática, lengua hebrea, etc. En 1906 fue encarcelado por pronunciar un sermón, El grito de la sangre se titulaba, contra una condena a muerte. Tras meses de reclusión se le suspendió la pena. Durante aquel tiempo escribió poesías y artículos para el periódico El Mensajero Teológico, Bogoslovsky Vestnik. En 1908 se licenció en teología. Ese mismo año murió su padre. El 23 de septiembre de 1908 se le ofreció la cátedra de Historia de la Filosofía. En 1910, el 25 de agosto se casó con Ana Mikhailovna Giatsintova, con la que tuvo en 1911 el primer hijo. El 24 de abril de 1911 fue ordenado sacerdote en la Iglesia Ortodoxa rusa. El 5 de abril de 1912 depositó su tesis de doctorado sobre la verdad espiritual. Florensky se convirtió en un reputado historiador y profesor. Desde 1912 tuvo actividad pastoral en la iglesia de María Magdalena de Sergei Posad, al tiempo que trabajaba en su libro La columna y el fundamento de la verdad, obra que todavía hoy se considera como la suma del pensamiento religioso ruso. Entre 1916 y 1917 dirigió el periódico El Mensajero Teológico. Entre 1912 y 1913 dio un ciclo de clases y de conferencias en la Academia Teológica Moscovita. En ellas Florensky va perfilando su pensamiento, donde amalgama de forma muy personal sus conocimientos teológicos, filosóficos y artísticos, expuestos con gran pasión. En esta pintura de 1917, Filósofos de Mikhail Nesterov, está Florensky con un bastón blanco junto a Sergei Bulgakov, un filósofo ruso. Entre 1918 y 1922 impartió conferencias en la Academia Libre de Cultura Espiritual fundada por Nikolai Berdyaev. En 1921, Florensky fue seleccionado como docente en la BUTEMAS, acrónimo con el que era conocida la Escuela Estatal de Arte y Técnica de Moscú. Ocupó la cátedra de análisis de la espacialidad en la obra de arte. El propio Florensky creó esta asignatura usando para su análisis datos de las matemáticas, la física, la psicología y la estética. Entre 1921 y 1926 se dedicó intensamente a la enseñanza, al estudio y a pergeñar un ensayo sobre el ícono, titulado El iconostasio, una teoría de la estética.
Con los apuntes que utilizaba en sus clases, redactó en 1925 el tratado Análisis de la especialidad y del tiempo en las obras de arte figurativas. En 1921 trabajó en el Laboratorio de Investigación de la Administración Central para la Electrificación de Rusia, Glavelectro. Publicó estudios técnicos, registró algunos inventos y se empleó en el Instituto Electrotécnico del Estado, Goelro. Entre el 27 y el 33 dirigió el proyecto de una enciclopedia técnica. En 1925 y 1931, tras un arresto, viajó al Cáucaso para desarrollar investigaciones científicas y mineralógicas. En 1921 trabajó en el Laboratorio de Investigación de la Administración Central para la Electrificación de Rusia. Perdónenme, esto está repetido. Publicó estudios técnicos. Otra vez está repetido, no sé por qué. En 1927. Sí, esto está repetido. Perdónenme que corrija aquí en vivo e indirecto, pero dejémoslo ahí. El 26 de febrero de 1933, Florensky fue arrestado y condenado a 10 años de reclusión en un campo de concentración. Se lo condenó por el artículo 25 del Código Penal soviético, en concreto por sus cláusulas 10 y 11, agitación contra el sistema soviético y publicación de materiales contrarios al sistema soviético. La publicación que motivó tal condena era una monografía titulada Los números imaginarios en la geometría, que trataba sobre la teoría de la relatividad de Albert Einstein, y donde, entre otras ideas, Florensky defendía que la geometría de los números imaginarios para un cuerpo que se moviera a mayor velocidad que la luz era la geometría del reino de Dios. Se confinó a Florensky en el campo de trabajos de Solovki en las islas Solovetsky, en el Mar Blanco, el primer campo de trabajo de los creados por Stalin, instalado en un exmonasterio. Allí continuó con sus investigaciones, estudió los hielos perpetuos, que se conocen como permafrost, y la extracción del yodo. Registra algunos descubrimientos sobre la producción de un líquido anticongelante. Esta es el monasterio de las Islas Solovetsky en el 2004, esta fotografía. Aquí fue donde se confinó en la última parte de su vida a Pavel Florensky. Vamos a ver un poco más de su biografía, que personalmente, pues, si está en esta lista es porque en verdad lo admiro muchísimo. Creo que a Florensky lo descubrí por el profesor Fernando Salamea en un curso que dio de topología y lo menciona ahí o en uno de sus escritos. No estoy seguro, pero creo que por él fue que lo conocí. Florensky es una de las figuras más asombrosas y fascinantes de la cultura rusa del siglo XX. La diversidad de sus saberes y conocimientos le ha merecido el sobrenombre de Leonardo Ruso. Y rara y la rara combinación de pensamiento filosófico y talento matemático, el de Pascal Russo. El ámbito de sus actividades e intereses es inmenso, casi inabarcable. La simple enumeración de sus obras y de los campos de los que se ocupó llenaría páginas enteras. No obstante, Pavel Florensky es ante todo filósofo de la ciencia, físico, matemático, ingeniero electrónico, epistemólogo, archivero, inventor, filósofo de la religión, teólogo, teórico del arte y de la filosofía del lenguaje, estudioso de la estética y la semiótica, poeta, historiador del arte, escritor de talento, lingüista. Cabe añadir además que dominaba el griego, el latín, diversas lenguas europeas y caucásicas del Irán y de la India. En una carta expedida desde el campo de concentración de las Islas Solovki el 13 de mayo del 37 y dirigida a su hijo Kirill, Florensky desglosa del siguiente modo las distintas cuestiones y temas que le interesaron a lo largo de su vida. Es una lista hecha a vuela pluma, dirá él mismo en esa carta. Le escribe a su hijo. En matemáticas. Los conceptos matemáticos como elementos constitutivos de la filosofía, discontinuidad, funciones, etc. La teoría de los conjuntos y la teoría de las funciones de las variables reales.
los imaginarios geométricos, la individualidad de los números, número-forma, el estudio de las curvas inconcreto, los métodos de análisis de la forma. En filosofía e historia de la filosofía, las raíces culturales de los orígenes de la filosofía, la base cultural y artística de las categorías, las antinomias de la razón, el estudio histórico filológico lingüístico de la terminología, las bases materiales de la antropodicea, la realidad del espacio y del tiempo. En crítica del arte, los métodos de descripción y datación de los objetos de arte antiguo ruso, tallas, artículos de joyería, pintura, la espacialidad en las obras de arte, principalmente en las artes figurativas. En electrotécnica, el estudio de los campos eléctricos, los métodos del análisis de los materiales eléctricos, la base científica de los materiales eléctricos, el significado de las estructuras de los materiales eléctricos, la difusión y elaboración de los elementos de la polarización aérea, de las clasificaciones y estandarización de materiales, elementos, el estudio de los minerales de carbono como grupo, el estudio de una serie de rocas, el estudio sistemático de la mica y el descubrimiento de su estructura, el estudio de los suelos y los terrenos, etcétera. Además, hay que poner aparte la física del hielo y el empleo de las algas. Él hizo esta anotación en el diario del 3 de noviembre de 1916 durante la noche, cuando se preparaba para el servicio divino. Esto está en la filosofía del culto. Cada vez que uno entra en la iglesia, cada vez que se dispone a celebrar, experimenta un sentimiento de renovación, como si lo vieras todo por primera vez, hasta tal punto que este ámbito colma el corazón y la fe de admiración y ternura, como si después de una larga ausencia del hogar retornases a la casa paterna y al llegar contemplases todo aquello que te es más querido. La iglesia es nuestra patria metafísica, y en esto reside el poder de su encanto. La iglesia es reconocida por la memoria, conforme a la anamnesis de Platón. Efectivamente, la iglesia suscita en nosotros el recuerdo del otro mundo, refleja los rasgos del otro mundo. Bueno, dentro de su amplísima obra, que se puede encontrar en gran parte en internet, adquirir los libros, recomiendo leer esas tres obras. La primera es una biografía del monje Isidor, titulada La sal de la tierra, que el padre Pavel escribió. Este hombre fue uno de su testimonio de vida, el que lo llevó a, a la iglesia, a la fe. El segundo es el libro titulado La columna y el fundamento de la verdad. Son 12 ensayos de Antropodicea y Teodicea. Es un libro bastante grande. Les digo cuántas páginas tiene ese libro. Es- Ese libro tiene 700 páginas en una letra bastante pequeña. Lo estoy leyendo, voy por ahí por mitad. Recomendadísimo. Y el tercero es la tesis doctoral del padre Francisco José López Sáez, un sacerdote español, que la tituló La belleza, memoria de la resurrección, Teodicea y Antropodicea en Pavel Florensky. En realidad, realmente es un libro interesante también de leer. Buen día para todos.